comenzar con inecuaciones. ¿Bien? ¿Qué son las inecuaciones? Las inecuaciones van a ser desigualdades entre dos miembros, o a veces puede haber tres miembros. ¿Bien? ¿En qué se diferencia la inecuación de la ecuación? Justamente en eso, en que es una desigualdad. Van a aparecer símbolos o signos como es el mayor que, el menor que, mayor o igual que, y menor o igual que. Tenemos 4 variantes. ¿Bien? Dentro de esas situaciones pueden plantearse muy a menudo, es cuando uno, por ejemplo, sube un ascensor y te dicen, bueno, el peso máximo permitido es, a veces te dicen 3 personas, a veces aparece como un cartel que dice, como el primer ejemplo, 225 kilogramos. ¿Bien? Puse peso entre comillas porque en realidad no es el peso, ¿bien? Porque el peso tiene otras unidades, no se mide en kilogramos. A lo sumo, en el sistema técnico usamos kilogramos fuerza. Pero el peso se mide en newtons, ¿bien? Lo que registra una balanza no es justamente el peso, sino es la cantidad de masa. ¿Bien? Las balanzas miden la masa, la cantidad de materia que hay. Esto, por eso puse peso entre comillas. ¿Bien? Pero uno está muy familiarizado con el término peso. ¿Cuánto pesas? ¿Cuánto pesa eso? ¿Cuánto pesa esto otro? ¿No? Pero sepamos que esa palabra en realidad debería ser la masa. ¿Cuánto masamos, digamos? No cuánto pesamos. ¿Bien? Bueno, entonces dice, bueno, el peso máximo es hasta 225, ¿sí? 225 kilogramos. Entonces, esa situación la podría visualizar. Si vemos aquí abajo, tenemos M es menor o igual, ese signo sería menor o igual, que 225. ¿Bien? Es lo que va a permitir, la cantidad de masa que va a permitir este ascensor, por ejemplo. ¿Bien? Bueno, un segundo ejemplo que dice que, por ejemplo, para ingresar a un círculo de inversión hay que tener, ¿sí?, la suma de mínima, habla de un mínimo de $500. Entonces, ¿cómo puedo representar esa situación? La puedo representar de la siguiente manera, como que la inversión, ¿sí?, y vamos a llamar que si esa inversión tiene que ser mayor o igual a $500. Lo vamos a simbolizar y mayor o igual que 500. ¿Bien? De esa forma podemos visibilizar lo que nos están diciendo de alguna manera en palabras. Esa traducción es muy importante poder hacerla, de traducir el lenguaje coloquial al simbólico. La tercera me dice, bueno, la cantidad de solución que puede ser suministrada a un paciente debe ser a lo sumo, guarda que dice acá, a lo sumo, 3 mililitros. ¿Bien? 3 ml es mililitros. A lo sumo le puedo suministrar a un paciente 3 mililitros de una solución. Si le llego a dar más, puede que desencadene toda una reacción y lo lleve a una situación no querida, ¿no? Entonces, yo voy a decir que la solución que le puedo dar, ¿sí?, va a ser menor o igual a 3. ¿Bien? Ese vendría a ser la solución que le vamos a dar, y es menor o igual que 3. Después otra situación me dice, bueno, el valor de un producto puede variar entre 1.500 pesos y 2.000 pesos. Ahí habría que agregarle que es 2.500, 2.000 pesos, no la comillita esa, sino que son pesos, ¿bien? Arreglen que son 2.000 pesos, ¿bien? Entonces, ¿cómo puedo visualizar eso? Yo puedo hacer de esta manera, o sea, que el valor del producto sea mayor o igual a 1.500 o menor o igual que 2.000. ¿Sí? Lo puedo visualizar de esa manera. Acá tengo, por ejemplo, esto es una inecuación que tiene como 3 miembros. ¿Sí? Tiene uno, tiene a la izquierda, el del medio es como nuestra incógnita, y el de la derecha, completamente de la derecha, es otro parámetro. ¿Bien? Esto muchas veces se ve, este tipo de inecuación, y le llaman como un acotamiento, o a veces lo van a ver, que surge algo así como la ley del emparedado, porque me queda algo en el medio, ¿sí? Me queda la incógnita en el medio, ¿sí? Bueno,
Vamos a avanzar un poquito más, vamos a ir a la página siguiente. Acá nos habla un poquito de lo que es el tema de los signos, ¿sí? Que tenemos el mayor o igual que, y es el símbolo este que vamos a usar, el menor o igual que, y vamos a usar ese símbolo, el mayor que, y usamos ese símbolo, y el menor que, y usamos este símbolo de aquí. ¿Bien? Esto es solamente como una lectura para reforzar lo que vimos recién, ¿bien? Lo que más o menos les voy comentando. Las inecuaciones se pueden representar en una recta numérica o bien expresarlas como si fueran un intervalo. ¿Bien? El tema es que acá los intervalos están como un poquito modificados. ¿Bien? En la primera situación decíamos que la masa que podía resistir este ascensor era hasta 225 kilogramos. ¿Y por qué puse que m, la masa, pertenece a un intervalo de 0 a 225? Porque ustedes me dirán, bueno, pero m es menor o igual que 225. Podría ser menos 1 o menos 3. Claro, ¿estaría bien ese razonamiento o no está bien? Y la verdad es que estamos trabajando con masa, ¿bien? Con cantidad de materia. No tengo una cantidad de materia negativa. Entonces, en este ascensor, el rango estimado es de 0 a 225 kilogramos. ¿Bien? Lo que puede transportar el ascensor, que es o nada, ¿sí? 0 kilogramos, o bien hasta 225. Por eso, este intervalo está acotado de esta manera. No pusimos menos infinito aquí. Para el círculo de inversión, que sería el otro ejemplo que tuvimos, por ejemplo, que en este caso no tengo un límite, ¿bien? No tengo un límite superior, porque puede haber mucho dinero, ¿sí? Puede haber millones de dólares, por ejemplo, para ser invertidos. Entonces, bueno, ahí sí le pusimos más infinito. No tengo un tope, ¿bien? No tengo un tope como en el caso anterior. Yo decía, bueno, hasta acá puedo llegar. No tengo una cantidad de materia negativa, ¿bien? Bueno, entonces por eso dice más infinito y lo podemos representar de esta forma gráficamente, ¿sí? Desde 500, tomando el 500, por eso le ponemos un corchete, ¿bien? Cuando es mayor o igual o menor o igual, se lo asocia a un corchete, y cuando es mayor o menor, se lo asocia a un paréntesis. ¿Bien? En la de la solución, bien, me dice menor o igual que 3. Y acá pasa lo mismo que en la primera. Dice que ese rango, ¿sí? Lo que le puedo suministrar al paciente es, o no le suministro nada, que sería 0, o bien le puedo ir suministrando, ¿sí? Diferentes tipos de dosis para ver cómo evoluciona, es decir, bueno, le doy 0,1 mililitro, o le doy 1 mililitro, o le doy 1,5 mililitros, hasta 3. Más de 3 no puedo darle, o sea, 3,1 ya no puedo darle. Entonces, lo puedo representar de esta manera, o sea, es este rango, del 0 al 3. En el caso del producto, cuyo valor varía entre 1500 y 2000, lo podemos representar también de esta forma, ¿sí? Lo que pasa que ahora no tengo el 0 como en el caso 1 y el 3, ahora tengo ya un valor, 1500, por eso ponemos de 1500 a 2000. Continuando un poquito más, bien, tenemos otros ejemplos. Tenemos, por ejemplo, el 7. Hemos tomado el 7 como referencia y decimos, bueno, si x es mayor o igual que 7, el intervalo va a ser con corchete del 7 al más infinito. Si fuera menor que 7, ¿qué va a ser? Del menos infinito al 7 con corchete. ¿Bien? Y cada uno tiene su representación gráfica. Si fuera, por ejemplo, x mayor que 7, acá va 7 con paréntesis hasta el más infinito. Y la recta es lo que está pintado, digamos, más con un negro más oscuro. ¿Bien? Y el otro me dice, bueno, x es menor que 7, que varía desde menos infinito a 7 y cierra con paréntesis. Esos son los ejemplos, como para que vean cómo se usan, si usamos mayor o igual o menor o igual, y usamos corchetes, y si tenemos mayor que o menor que, vamos a usar paréntesis, ¿bien? Para designar a cada intervalo. Bueno, en la página siguiente, ya en la 11, dice, ¿por qué usar paréntesis o corchetes? Bueno, es justamente eso.
los signos mayor o igual que, menor o igual que, se asocian a los corchetes y los signos mayor y menor se asocian a los paréntesis. ¿Bien? Acá, por ejemplo, es como para que podamos completar. Me dice, bueno, ¿qué sucede? ¿Ven? Como me dice x es mayor o igual que menos 3. ¿Qué vamos a poner acá? Bien, acá tendremos que poner, digamos, cuál sería el intervalo de forma analítica y cuál sería el intervalo de forma gráfica. O sea, ¿cómo lo haríamos en este caso? Para el primer caso, me dice, bueno, suponga que x es mayor o igual que 3. Entonces, ¿qué vamos a poner acá? Y vamos a decir así, que x, por ejemplo, va a pertenecer a qué intervalo. Bueno, si no me doy cuenta, así como está, recurro a la recta numérica. Voy a marcar, por ejemplo, el menos 3, y me dice que x es mayor que ese valor, mayor o igual. Entonces, en ese caso, como es mayor o igual, tendré que hacer con corchete. Mayor o igual, o sea, si es mayor o igual, voy a pintar todo lo que esté a su derecha, ¿bien? Para este lado, para el lado de la derecha. Y para este lado, ¿qué tenemos? Tenemos el más infinito, ¿bien? Así que vamos a poner el más infinito para ese lado. Entonces, decimos que x va a pertenecer a el intervalo que va desde menos 3, lo vamos a poner con corchete, ¿bien? Desde menos 3 hasta más infinito. Ponemos acá más infinito. Y los infinitos siempre los vamos a poner con paréntesis, ¿bien? Bueno, ahí no me quedó un paréntesis, vamos a borrar y poner de vuelta paréntesis. A ver si me sale. Bien, ahí estamos. Los demás son básicamente lo mismo. Lo que pasa que el que sigue me dice que x es menor o igual que menos 5. Entonces, ahí en ese caso tendré que ubicar el menos 5. Si quieren, después también pueden ubicar dónde estaría el 0. ¿Bien? Y acá es menor o igual. O sea que tendré que pintar todo para la izquierda. ¿Bien? Para este lado. Y para este lado tenemos lo que es el menos infinito. De modo que x va a pertenecer a qué intervalo. Al intervalo que va a ir desde el menos infinito hasta el menos 5. Y el menos 5 lo vamos a cerrar con corchete. ¿Bien? Ahí estamos. Los demás son iguales, con la única diferencia que van a estar abiertos y cerrados con paréntesis. ¿Bien? Vamos a abrir el intervalo con un paréntesis y lo vamos a cerrar también con un paréntesis. Acá, por ejemplo, lo hemos abierto, ¿sí?, con un corchete y lo cerramos con paréntesis. Los intervalos, los infinitos, van siempre con paréntesis. Bien. En la situación 2, nos está pidiendo que expresemos de forma simbólica cada uno de los intervalos que nos están pidiendo ahí. Por ejemplo, dice, la cantidad de mensajes de texto que puede enviar en un mes hasta 250 mensajes. ¿Bien? La cantidad de mensajes de texto que se pueden enviar en un mes son hasta 250. Entonces, ¿cómo tendríamos que plantear eso? Bien, es hasta 250. Entonces podríamos indicar esto de la siguiente manera. La cantidad de mensajes, podríamos decir, bueno, así, usamos la letra M, ¿bien?, de mensajes, es hasta 250. O sea que esa cantidad puede ser menor o igual que 250 mensajes. Entonces ponemos así, 250 y listo. Eso es lo que está pidiendo. Expresen de esa manera. ¿Bien? Después dice, por ejemplo, el C. El tiempo de reproducción de una célula humana varía entre 9 a 25 horas aproximadamente. Entonces, ¿qué vamos a poner? Por ejemplo, que la célula, ¿sí?, se reproduce en un rango de ¿cuánto? Y va a ser entre 25 y
entre 25 y 9 horas, o entre 9 y 25 horas. El límite inferior va a ser 9, vamos a poner así 9, el límite superior va a ser 25. Este es muy similar al del producto, ¿sí? Que variaba su valor entre 1.500 pesos y 2.000 pesos. ¿Bien? Por ejemplo, el F me dice, bueno, la velocidad máxima permitida en autopista con lluvia es 40 kilómetros por hora, pero no menor a 15 kilómetros por hora. Bueno, entonces en ese caso va a ser algo similar como el de la reproducción de la célula, que va a variar la velocidad, ¿bien? La velocidad la vamos a tener en cuenta entre 15 y 40. Entonces pondríamos, por ejemplo, así, que varía la velocidad entre 15 y 40. O sea que va a ser mayor que 15, la velocidad, y menor que 40. Ponemos 40. ¿Bien? Bueno, eso es lo que pide la actividad número 2. Simplemente eso. No es más complicado que eso. Ahora vamos a ir a lo que son situaciones, pero ya por ahí problemáticas. Por ejemplo, en la siguiente situación nos dice, bueno, un camión de 10 ruedas se detiene sobre una balanza antes de pasar por un puente. ¿Bien? ¿Por qué lo va a hacer? Porque este puente resiste una cierta cantidad o un cierto peso va a resistir, no más que eso, y si se pasa del peso, el puente puede colapsar. ¿Bien? Entonces dice, bueno, la cantidad de masa que puede soportar dicho puente es hasta 57.000 kilogramos. Entonces ahora nos dicen cómo está compuesto el peso de ese camión. Bien, la cabina es de 11.000 kilogramos y la caja del mismo es de 7.000 kilogramos. Cuando está vacío, bien, nos aclara que estos son los pesajes o la cantidad de masa cuando está vacío. Entonces ahora me va a preguntar, ¿cuál es la carga que puede llevar el camión para que le permita pasar por el puente? ¿Bien? Entonces, el peso que va a soportar el puente es hasta 57.000 kilogramos. Más que eso no puede soportar este puente. ¿Bien? Entonces, sabemos que la masa de la cabina más la masa de la caja más la masa de la carga, ¿bien? La masa de la cabina son 11.000 kilogramos. La de la caja son 7.000. Y la masa de la carga es una cantidad que no conozco. Pero la suma de esos tres valores tiene que ser menor o igual que 57.000. Que es la cantidad de masa que va a soportar este puente. Entonces, vamos a ver lo siguiente. 11.000 más 7.000 me da 18.000. Entonces, acá estamos. ¿Bien? Tenemos 18.000 más la carga me tiene que dar menor que 57.000. ¿Qué hacemos? El 18.000 lo pasamos restando al 57.000 y efectivamente, ¿qué me va a decir? Que la carga tiene que ser menor o igual que 39.000 kilogramos. Entonces, ¿cómo armo este intervalo? ¿Le voy a decir que es de menos infinito a 39.000? No, porque no puedo tener una carga negativa, ¿sí? No puedo transportar menos 100 kilogramos de cereal, por ejemplo, ¿bien? O menos 1.000 kilogramos de piedras. Entonces, o no transporto nada, 0, o transporto los 39.000 kilogramos que me está pidiendo, ¿sí? Las 39 toneladas. Entonces, el intervalo lo armamos de esta manera. ¿Bien? El valor de C, de la carga, pertenece al intervalo que va desde 0 a 39.000. ¿Sí? Entonces, bueno, está como la conclusión, de manera que se puede concluir que la carga máxima que puede llevar el camión es de 39.000 kilogramos. La carga máxima, de ahí para abajo. Pasando a la página número 12, ¿bien? Tenemos otra situación donde nos dice que un estudiante desea comprar un libro de su materia de agrado, ¿bien? Según la edición y calidad del material, ¿bien?
en cuanto a diseño e impresión, sus valores van a ir variando. Y puede ser que salga 2.505 pesos, el más económico, ¿sí? El básico, 3.028 pesos o 3.450 pesos. ¿Bien? Entonces, este muchacho tiene ahorrados 1.205 pesos. Y en su empleo, ¿sí? En su trabajo, él está ganando 130 pesos la hora. ¿Bien? Entonces pregunta, ¿cuántas horas debe trabajar este estudiante para poder comprar, aunque sea el libro más económico? ¿Bien? Los libros todos traen el mismo material. ¿Bien? Lo único que varía es, como decía, el diseño, ¿sí? Y el tipo de impresión, ¿sí? La calidad de la hoja. Entonces, él quiere saber cuántas horas va a tener que trabajar, aunque sea poder comprar el más económico. Si trabaja más horas, comprará quizás el de más valor, pero por lo menos quiere asegurarse de comprarse un ejemplar del básico. ¿Bien? ¿Cómo va a ser esto? Va a ser así. El valor que cobra por hora, ¿sí? Los 130 pesos, multiplicado por la cantidad de horas que trabaja, más su ahorro. Y esa suma, digamos, ese producto con esa suma, nos tiene que dar un valor más grande, por lo menos, o igual, que 2.505 pesos. ¿Cómo se resuelve? De la siguiente manera. En 1.205 pesos los vamos a pasar restando a los 2.505, lo cual nos quedan que es 1.300, y luego el 130 pasa dividiendo. ¿Lo puedo pasar libremente el 130 dividiendo al 1.300? Sí, lo puedo pasar libremente porque este 130 es un número positivo. ¿Bien? Recuerden que si el número que acompañaba a la incógnita, ¿bien? O a la variable, o tenía que pasar al otro miembro algo que esté multiplicando, lo pasaba dividiendo, o lo que está dividiendo lo paso multiplicando, pero es negativo, debo invertir el signo. ¿Bien? En este caso lo puedo pasar sin ningún problema. Así que queda 1.300 dividido 130, lo cual nos da un valor de 10. ¿Y qué es 10? Este muchacho tendrá que trabajar como mínimo 10 horas para poder comprarse el libro más económico. ¿Sí? Bien. Entonces, nos queda ahora las situaciones problemáticas. Bien, el punto número 3. ¿Sí? El punto número 3, que son también situaciones muy básicas, muy similares a la del camión y a la del chico que quería comprarse su libro. Si ustedes continúan un poquito más, ¿bien? Hace esta aclaración del factor negativo, ¿bien? Hace esta aclaración del factor negativo. ¿Cómo se debe proceder en el caso de que el factor sea negativo? ¿Sí? Y hay 4 ejemplos. Entonces, en la página ya número 13, están desarrollados esos ejemplos, ¿bien? En el primer caso, nos dicen menos x más 26 es mayor que 50. ¿Cómo vamos a despejar x? Primero el 26 que está sumando, lo pasamos restando. ¿Bien? Entonces, 50 menos 26 es 24. Este menos x, ¿sí? Este menos es como si fuera un menos 1 que tiene la x. Entonces, ese menos 1 que está multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo al 24. Pero cuando pasamos dividiendo, ¿bien? Cuando pasamos dividiendo, tenemos que invertir el signo de la desigualdad. ¿Bien? Entonces, en vez de decir que x es mayor que lo que estaba, vamos a decir que x es menor que lo que tenían. ¿Bien? Ahí pasé el menos 1, que estaba multiplicando x, lo pasé dividiendo, y tuve que invertir el signo de la desigualdad. ¿Bien? Finalmente después queda que x es menor que menos 24. Dibujo la recta numérica y escribo la solución de forma analítica. El caso siguiente me dice menos 2x menos 125 es menor que 42. ¿Bien? Entonces,
el 125 que resta lo pasamos sumando, lo cual queda después de 42 más 125 es 167, y este menos 2, está multiplicando x, lo pasamos dividiendo, pero, fíjense que acá tenía que era menor o igual. Bueno, después cambia a mayor, ¿sí? Perdón, a menor pasa a mayor. ¿Bien? Siempre lo tengo que invertir, lo doy vuelta, como quien dice el sí. Finalmente queda que x pertenece al intervalo que va de menos 83,5 al más infinito. ¿Bien? Y después en el punto 4 tienen para desarrollar inecuaciones donde su coeficiente, el coeficiente de la x, ¿bien?, es negativo. ¿Bien? Así que hasta aquí va a ser lo del día de hoy. Hasta acá nomás vamos a tener el día de hoy. Bien, entonces, si hacemos un pequeño repasito, tenemos las inecuaciones, ¿sí? Las inecuaciones que van a ser una desigualdad entre dos miembros. Bien, tenemos diferentes situaciones donde las usamos, quizás sin darnos cuenta, siempre usamos inecuaciones. En la vida cotidiana es muy común que usemos inecuaciones. Bien, cuando decimos, por ejemplo, a lo sumo son 3 cuadras, o sea, menos de 3 cuadras cuando uno dice a lo sumo. Y tenés un mínimo de 10 días y un máximo de 24. Bueno, entonces, entre 10 y 24 días, más o menos vas a recibir el producto en tu casa cuando te digan una cosa así, ¿bien? Siempre usamos inecuaciones. Están en todas o en casi todas las actividades de la vida cotidiana. Teníamos el tipo de signo que íbamos a usar, mayor o igual que, menor o igual que, mayor o menor que, ¿bien? Situaciones donde convertíamos o expresábamos esas desigualdades, lo pasábamos a una recta numérica para visualizar cuál era el rango de acción también de una forma más visual. La explicación de cuándo usar el cortet y cuándo el paréntesis, según el signo vamos a usar uno o el otro. El paréntesis es en los casos estrictos de mayor que o menor que, eso es un caso estricto, por eso uso paréntesis. Y corchete en el caso más amplio, ¿sí?, más permisivo, cuando es mayor que o menor que. Ahí uso corchetes. Bien. Los ejemplos, situaciones problemáticas desarrolladas, que están cada una con su ejemplo y su desarrollo y explicación. Y después tenemos finalmente cuando tenemos la variable, ¿sí?, afectada por un coeficiente o un factor negativo. Bien, entonces ahí teníamos que invertir el signo de la desigualdad cuando lo pasemos dividiendo o multiplicando, según corresponda. Por la mayoría de los casos uno lo pasa dividiendo, ¿bien?, porque el número lo interpretamos como que multiplica a la variable. Bien, así que acá va a ser lo del día.